Contamos hoy con la grata presencia de María José Cueva Cueva. Ella está dedicada a la poesía. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Mora, Núcleo de Loja, nos complace tenerla aquí en este programa denominado La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Bienvenida, María José Cueva. Permítame primeramente hablar de quién es usted para que la distinguida audiencia conozca su quehacer literario y profesional. María José Cueva Cueva es ingeniera en industrias agropecuarias, magíster en administración de empresas, consultora y capacitadora en gestión agroalimentaria y empresarial. Ha escrito las obras de poesía Semillas de Inspiración, publicada en el año 2008, y de Letras y Recuerdos en el año 2021. Su expresión poética es la poesía lírica, romántica, la alegoría, Dios, el lugar de origen, el esplendor de la naturaleza y todo lo que en la vida le apasiona. Ha participado en recitales poéticos y festivales de arte. Su poesía ha sido publicada en algunas antologías, blogs y revistas literarias, como Antología del Cuento y Poesía Calvense, Bajo el Palio de Fúlgido Sol, Ecuador, Antología de Poemas de Amor, que reúne poesía de autores de Latinoamérica. Te pienso a la orilla del tímido corazón, Ecuador. Poemas de Amor y otros demonios, Ecuador. Revista literaria Pluma, de Argentina, entre otras publicaciones que tiene María José. Bienvenida entonces a este programa literario, insisto, denominado La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Permítame plantearle la primera inquietud. Usted, como ingeniera en industrias agropecuarias, sería prácticamente impensable, por decirlo así, que una profesional de esta naturaleza se incline por la literatura y sobre todo por la poesía. Usted lo ha hecho y bastante bien, porque he tenido la oportunidad de leer sus dos poemarios. Entonces digo esta pregunta inicial, ¿cómo así una ingeniera haciendo poesía? Bienvenida. Un saludo especial, apreciado doctor Galo Guerrero Jiménez. Estoy muy contenta de compartir en este programa que usted dirige en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, el cual da la oportunidad a la sociedad de conocer más sobre los artistas y literatos lojanos. Muchas gracias por esta gentil invitación. Bueno, realmente, como usted diría, impensable porque de la parte técnica, la literatura, como que existe una brecha muy grande, ¿no? No obstante, yo creo que hay influencias que vienen desde la niñez. La poesía, escribir poesía afloró realmente en la adolescencia, cuando escribí mis primeros versos, cuando afloró el amor, la ilusión en esa etapa maravillosa de mi vida. Pero tuvo una marcada influencia desde la infancia porque la formación en el colegio salesiano, en mi natal Cariamanga, siempre nos mantuvo cerca del teatro, la música, la oratoria. Entonces aprendimos a amar el arte, a crecer con él. Y también otro de los aspectos que creo me acercó bastante también a la lectura
y también a escribir fue la presencia de mi madre, quien es maestra y cuya vocación y ejemplo nos inculcó siempre el cultivarnos en la lectura. Y considero que esos fueron la catapulta, ¿no?, que me llevó a inclinarme hacia la poesía. También considero que nosotros nacemos con una sensibilidad mayor que aflora en determinada edad y que particularmente nos acerca a algo tan sublime como lo es la poesía, porque la poesía expresa lo más profundo del yo interior, los sentimientos, las ilusiones, también expresa el pensamiento como tal, ¿no?, de un autor. En mi caso, expresa todo el sentir dentro del punto de vista lírico, del intenso lirismo que siempre me caracteriza y creo que usted ha tenido la oportunidad de leer. Qué interesante, María José. Siempre se necesita de una motivación muy profunda para adentrarnos en este campo tan valioso, ¿no? Y qué bien que desde la parte técnica se combine el ámbito profundamente humanístico, como es el caso de la poesía, porque hoy en día, sobre todo, hace falta que haya esta armonía humanística, estética y axiológicamente sentida. Dentro de este ámbito, cuando usted ya empieza a crear poesía y luego la publicación, que no siempre es tan fácil y sin embargo usted ya ha podido hacerlo, háblenos un poco de toda la temática con la cual usted trabaja. ¿Por qué se inclina por este tipo de temática o es que usted posee una sola línea de trabajo poético? Bien, considero que mi poesía refleja el romanticismo, básicamente. Y hay un hito que traigo y quiero traer al presente, es que cuando en la adolescencia leí a Dolores Ventimiglia de Galindo y su poema intitulado Quejas, realmente me conmovió esa intensidad en su expresión. Y desde ahí yo considero que ya me encaminé un poco más a profundidad en la poesía lírica romántica. También he ido creciendo, ¿no? Constantemente los seres humanos nos reinventamos siempre y en ese pasar de los años, en ese seguir bregando por este camino de la vida, veo que también la poesía me ha invitado a inspirarme en nuevos temas, en sentimientos, en emociones, principalmente el amor, la nostalgia, el miedo, hablar de Dios, porque la fe es parte de mi humanismo. He vivido desde niña en una familia cristiana, una familia católica. Me he educado en un colegio salesiano y me gradué también en un colegio marista y estudié en mi universidad, mi tercer nivel, estuve en la universidad técnica. Entonces, también parte de mi poesía habla de Dios, de la gratitud a Él por todo lo que me ha dado en la vida. También hay temáticas que se vuelven parte de ese vivir dentro de una específica, un momento específico, ¿no? De la historia, de lo que se vive, ¿no? La poesía también habla sobre eso. Por ejemplo, ahora en el Ecuador hemos vivido mucha turbulencia, sobre todo en las protestas sociales, y la poesía también se vuelve un grito, y dentro de mi faceta poética también hablo de esa crítica social que invita a una profunda reflexión, sobre todo para erradicar la violencia, la crueldad, las guerras, decir un basta ya a muchas cosas injustas que suceden y que desnaturalizan y deshumanizan al ser humano. Qué bien. El momento de escribir, ¿cómo lo hace? Cuéntenos un poco esa forma que usted tiene para que nazca un poema. ¿Lo escribe de un solo renglón, como se dice? ¿Se demora, revisa, corrige? ¿Cómo procede? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cuál es la diferencia que hay
entre el lenguaje normal, común y corriente y el lenguaje de la poesía? ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué hace que un poema sea diferente o igual al lenguaje cotidiano? Bien, yo creo que la poesía surge básicamente inspirada en el amor, porque por amor hacemos cosas maravillosas, tenemos amor al mundo, a todo lo que en él vivimos, a la familia, el amor de pareja, el amor a la naturaleza, y por amor somos y nos reinventamos, crecemos como seres. Y yo creo que esa inspiración nace del amor, y principalmente cuando yo escribo, simplemente emerge una necesidad de escribir. Yo creo que la poesía en mí es una necesidad de escribir para expresar lo que mi corazón siente, lo que tal vez en un momento crucial de mi vida necesito aflorar, necesito expresar. Entonces surgen esa necesidad de escribir. Cuando escribo un poema a veces de manera continua, otras veces, en cambio, lo voy construyendo de a poco, siempre lo reviso, me gusta mucho escucharlo, decirlo yo en voz alta, declamarlo, para saber si es ya el poema definitivo. Y también, pues, cuando uno previamente va a presentar una compilación poética, es muy importante también el criterio de un tercero, sobre todo de un perito en poesía, en literatura, para que también pues nos realice cualquier observación y mejorar aún más el estilo poético. En Para, cuanto, en cuanto a lo otro, ¿no? A lo que me consultaba, de cuál es la diferencia entre el lenguaje común y el lenguaje literario, yo creo que a veces utilizamos ciertas métricas, ¿no? Cierta expresión, y parte de la poesía es embellecer aún más la palabra, expresar aún más con mayor énfasis la palabra cotidiana. Por eso es que la poesía básicamente es la expresión de la belleza a través de ella, de la palabra, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia está en eso, en el estilo que cada autor utiliza a través de diferentes figuras literarias, si bien es en una métrica ya más trabajada, como es el caso de los sonetos, por ejemplo, en donde ya se construye una métrica más avanzada. Y esa es la sí, diferencia que hace la poesía, ¿no? justamente hablando de métrica, usted en alguno de sus poemas trabaja el soneto. El soneto es quizá uno de los asuntos literarios más labrados, de una exigencia enorme, estética e incluso matemática, porque el soneto pues exige un determinado número de versos, de rima e incluso de palabras en cuanto al número de sílabas que debe tener. ¿Le resulta a usted difícil o le es bastante fácil escribir sonetos? Bien, yo creo que me ha resultado medianamente difícil en un término medio, ¿no? La inspiración para escribir sonetos ha sido básicamente el haber leído en la época de mi infancia, cuando interpretábamos teatro, hablábamos bastante de Francisco de Quevedo, y ahí aprendimos la belleza de lo que son los sonetos. Entonces, me resulta medianamente difícil, diría así, porque es un poco más trabajado, más demorado, los versos en decasílabos, ¿no? Son los 14 versos y su métrica en su forma original, que es rima consonante. Es un tanto difícil porque hay que acoplar la cantidad precisa de palabras con su rima para poder expresar lo que es un soneto, y realmente creo que esa es la razón que me ha motivado como a querer lo difícil, pero es bonito la expresión del soneto, realmente me cautiva, me gusta leer sonetos, y de hecho he tenido esa influencia de algunos autores. Más adelante también Pablo Neruda en los sonetos amorosos, que también
en mí. Y una autora lojana que me encanta, y a la cual admiro muchísimo, y que escribe sonetos, y es fantástica, es muy maravillosa su poesía, que es María Piedad Ortega de Paredes. En su libro El color de mis horas, de sonetos, me siento muy identificada con ella. Es realmente una expresión maravillosa la que ella construye, un bagaje impresionante lingüístico, expresivo, y también con la cual me identifico porque me gusta escribir sonetos místicos también a personas que tienen que ver mucho con esta parte religiosa. Y eso es lo bonito de haber hecho sonetos y seguirlos construyendo. Y de hecho, quisiera que una próxima publicación que estoy trabajando salga muy pronto, que también va a ser únicamente de sonetos. Entonces, realmente ha sido una motivación, y aunque es difícil, es muy hermoso expresar un género que en realidad empezó hace muchos siglos atrás, en el siglo XV. Entonces es bonito traerlo al presente. Qué bien. En la vida, no, yo creo, y para ello necesitamos de modelos. El modelo siempre tiene que ser superior a nuestras fuerzas, a nuestra realidad, por eso invoca a Dios, y qué bien. Y uno invoca a sus padres, que siempre son los que más nos cuidan y nos dan ese ejemplo de vida, ¿no? Y aparte de ellos, hay que buscar otros modelos. En el caso de la escritura, en este caso de la poesía, y usted ya mencionó dos buenos modelos de escritura, Pablo Neruda y nuestra poetisa lujana, ¿no? Aparte de ellos, ¿qué otros modelos, qué lecturas tiene usted para inspirarse, para proyectarse y ver por dónde camina este mundo artístico de la poesía, y así uno poder luego germinar poemas que vayan en consonancia con el arte y con la sociedad? También me gusta mucho Mario Benedetti por su expresión realista, ¿no?, de la realidad social, y también conjugo mucho con él porque utiliza bastante la contradicción, la displicencia, y parte de mi poesía en la voz de Alfredo Jaramillo Andrade, en mi primer libro, en su crítica, indicó realmente que mi poesía tiene esa displicencia al contraste, ¿no? Entonces me he visto influenciada por Mario Benedetti, otro también de los poetas que me gustan mucho, también es una poetisa puertorriqueña, que es Julia de Burgos, que también tiene una expresión maravillosa sobre el sentimiento más sublime que es el amor. Estos dos poetas también forman parte de una influencia que he tenido, que leo. Me gusta mucho también parte de la filosofía, como Aristóteles, ¿no?, en donde para él el aprendizaje es un conocimiento, y creo que la vida misma es un conocimiento, y la filosofía nos da la oportunidad de reflexionar de una manera real. Alguien alguna vez expresaba que la filosofía dice cómo es la vida y la poesía cómo debería ser. Algunos escritores y críticos dicen que la filosofía es la verdad y que la poesía a veces es imaginación. Yo no estoy muy de acuerdo con lo dicho, ¿no?, porque más bien creo que son complementarias, porque la poesía también nos invita a la reflexión. La poesía nos permite ver y pensar el mundo de una manera distinta, motivar a un cambio profundo, y eso es lo importante de la poesía. Qué bien, qué interesante lo que usted sostiene en torno a esa relación fructífera que en efecto hay entre literatura y filosofía. Se dan la mano, y cuando el poeta, el escritor, y todavía, y qué mejor cuando el lector
se adentra en las páginas de un texto determinado y puede localizar o sentir ese ambiente filosófico, yo creo que es porque ahí fluye algo muy especial. Yo me voy a permitir aquí leer un poema suyo que está publicado en este primer sonetario suyo, intitulado Semillas de Inspiración, que es del año 2008. En la página 33 tiene usted un poema que lo denomina Duelo y dice: para todas las personas, inquieta, inesperada y fulminante, se venía la muerte a visitarme, aprovechada de mi lánguido aliento que entre jadeos anhelaba seguir viviendo. Fría, despiadada e insistente, ella me invitaba a marcharme y con su mano quiso cubrir mi cuerpo en un gélido abrazo hasta dormirme. Una y otra vez insistía, mas el ímpetu por vivir ganó el duelo. Y así marchó la muerte apenada, llevando rasgado su avieso manto. Sagaz, inoportuna y cruel, causó dolor al querer arrancarme la vida. Mas el afán de vivir pudo salvarme de sus manos perversas y fornidas. En este poema, ¿qué es lo que más puede, por un lado, apreciar para escribirlo el poeta? ¿Y qué es lo que puede llegar a sentir el lector? No sé si usted al momento de escribir piensa en el lector para que pueda sentir lo que usted quiere manifestar en un poema. ¿Por qué la muerte? Bien, ¿por qué la muerte? Y ahí traigo a colación algo de la adolescencia. Algún día estuve escarbando en la biblioteca de mi mamá y me encontré un libro y precisamente hojeándolo, porque era sobre una biografía de una matrona calvense, y hojeándolo me encontré el poema Uno viene y otro va, en donde hace una expresión filosofa sobre la vida y la muerte, ¿no? Entonces también yo creo que parte de esa influencia, como también la vivencia que tuve en el año 2000, en donde prácticamente estuve al borde de la muerte, ¿no? Entonces nace esa inspiración de esa vivencia, pero considero que como ser humano que siempre estamos cuestionándonos del porqué de las cosas, el porqué de la vida que es tan hermosa, ¿no? Y el porqué de la muerte que nos aparta de eso tan hermoso que es la vida, ha nacido también esa inspiración de hablar de un tema que muchos creo rehuimos, pero que es necesario afrontarlo de frente, ¿no? Y saber que somos mortales realmente, ¿no? Entonces considero que a veces las vivencias nos permiten expresar en versos ese sentir para que el lector sepa también que el autor pasó por alguna vivencia de esas y tal vez se sienta identificado. El por qué la muerte, porque es parte de la vida, porque el mismo hecho de nacer nos condena a morir. Pero también cuando uno escribe, dependiendo de la temática, piensa en el lector también. ¿Por qué no? Porque él es quien va a hacer crecer nuestro poema en su poema en su corazón, y a través de su crítica, ¿no? De su propia interpretación, a su manera se sentirá identificado, tal vez criticará nuestra poesía, otras la aplaudirá, pero en general la poesía expresa lo que el lector quiere decir, porque cuando lo lee es él quien lo interpreta, aunque lo haya escrito un poeta inspirado de alguna vivencia propia. En la contratapa de su libro Semillas de Inspiración
me he permitido yo escribirle un breve comentario, y en el primer párrafo he escrito: María José Cueva encarna el amor a la vida en este su primer poemario, Semillas de Inspiración. La delicadeza, la cadencia, el ritmo interior en cada verso es manifiesto con encanto, con la ternura que una mujer, en este caso una poetisa, expresa desde lo más profundo de su yo interior. Este yo interior que usted lo hace aflorar en cada poema y que lo hace desde ese ritmo interior. ¿Cómo trabaja usted este ritmo interior que no siempre es tan fácil? Justamente, digo yo, este ritmo interior surge quizá para que pueda uno diferenciarlo de ese lenguaje común o de aquel lenguaje que también uno puede inspirarse, pero que en el fondo no es poético, aunque sea profundamente interiorizado. En la poesía, entonces, ese ritmo es el que marca la elegancia del poema. Háblenos sobre eso, María José. Considero que la poesía hace aflorar la sensibilidad que tiene cada persona y cómo concibe y mira el mundo, la idea que tiene del mundo, de la realidad. Y ese yo interior yo creo que es tan exclusivo, porque si no, todos los seres humanos bajo el planeta sentiríamos y pensaríamos igual. Y eso sería una monoteidad terrible, ¿no? Siento que el yo interior es esa única esencia que tiene cada persona, y ese ritmo nos permite, a través de la sensibilidad, la expresión propia de la palabra. Así es como nace la expresión en la poesía que hace María José Cueva, en este caso en las temáticas que yo siento a través de diferentes sentimientos que surgen, ¿no? Cuando yo me inspiro para escribir. Qué bien. Debe usted por ahí tener a mano alguno de sus poemas para la distinguida audiencia que nos está sintonizando. Estamos conversando con María José Cueva, y en la voz de su autora vamos a escuchar uno de sus poemas. Tenga la bondad, María José. Perfecto. Quiero compartir con todos ustedes este día el poema ¿Qué es la vida?, de mi primer libro, Semillas de Inspiración, y dice: ¿qué es la vida? La vida es un cúmulo de ensueños, una lista de cosas por cumplir y hacer, a veces también de irrealizables sueños, y otras tantas es caer y volver a nacer. La vida es un reloj que no se detiene, y cada segundo nos pide continuar con la marcha acelerada que no contiene la prisa del tiempo que transcurre sin parar. La vida es el viaje sin ticket de regreso, es seguir adelante y ser cada vez mejor. No importan los errores, sino solo el inmenso deseo de enmendar y acercarnos a lo superior. La vida es la experiencia más perfecta, siempre con esmero esculpe alma y razón, y en su escenario hallamos la respuesta para alejar sucesos que afligen el corazón. La vida es respirar el aroma de las rosas y sentir que sus espinas solo adornan, es recordar solo las flores hermosas que crecidas en su jardín la engalanan. La vida es el compartir esperanzas, es dar y recibir amor y comprensión, es apoyar al otro cuando tenga zarzas y ayudarle a salir de su aflicción. La vida es comparable a un niño que nunca se cansa de jugar y aún en el llanto da cariño y con su ternura nos pide conquistar. La vida es la llama más ardiente que enciende el deseo de vivir. Es la alegría más grande y vehemente que nos sonríe, te invita a seguir. Qué bueno, qué hermoso, mire, escuchar de
sus propios labios, lo que usted mismo construye siempre llama la atención. Una inquietud final para cerrar esta entrevista. ¿Tenemos aún María José como poeta para muchos años? Si es así, ¿qué está planificando? ¿Cuáles son sus proyectos actuales y futuros en el ámbito poético? Yo creo que cuando la poesía conquistó mi corazón, vino para quedarse y caminar conmigo. Y yo creo que ella me acompañará hasta cuando me aparte de este mundo, pero quedará mi expresión, quedará mi poesía, para que la ciudadanía, la sociedad conozca la expresión que tuvo María José Cueva. Sigue para rato, Dios mediante, y seguiré construyendo poesía. En el 2021 publiqué un segundo libro que es de letras y recuerdos, que también es una nueva expresión en donde ya se entremezcla también la temática romántica y también la temática de la crítica social, sobre todo de hablar sobre los principales problemas sociales que está enfrentando la humanidad. Sigue para largo, yo creo, este camino porque es maravilloso y me siento muy cómoda de escribir poesía. Es como un complemento que le ha dado a mi vida un equilibrio para encontrar paz, ser más sosegada, transformarme y crecer en lo espiritual y como ser humano. Tengo también uno de los poemas que quizás de mi segundo libro de letras y recuerdos podemos compartir A ver y si que lo habla mucho. comparte. A ver, Perfecto. léalo, por favor. De esa parte y crítica social. Poema Metamorfosis. Cuánta pobreza en el mundo, cuántas miradas de desconsuelo, guerras robando vida y esperanza, ambiciones despiadadas y frías. Ha perdido el hombre su esencia, antes fraterno, ahora insensible, el dinero carcomiendo su alma, vistiendo su piel de arrogancia. En su cielo solo nubes de poder, en su morada cuánto lujo por doquier, mientras su hermano no tiene que comer. Acaparando fama y fortuna, por egoísmo cegada su mirada, saboreando bocados de maldad, saciando su sed con la codicia. Protagonista estelar de destrucción, mata inocente del otro el dolor, hiere a todos por su ambición y ha olvidado que es fruto del amor. ¿Qué ha pasado con él? ¿A dónde fue su bondad, sus lazos de hermandad? ¿A dónde? Toda la poesía que usted escribe es muy sentida y eso sí es muy saludable. A ver si nos comparte sus palabras finales, sobre todo para quienes luego la verán, la escucharán a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, dentro de la sección pues de literatura en la que consta este programa denominado La Literatura Local en la voz de sus autores. Yo quisiera concluir este conversatorio que ha sido muy satisfactorio para mí por la admiración y respeto que tengo hacia usted, doctor Galo, porque he tenido la oportunidad no solo de ser su alumna en la Cátedra Universitaria de Ética Social y Profesional, sino también de haber contado con esa riqueza y esa crítica muy propicia para mis escritos y mis libros, ¿no? Quisiera decir que la poesía es el arma poderosa que puede cambiar al mundo, como lo decía Octavio Paz. Y me atrevo a decir que la poesía es también el arma poderosa que puede cambiar al mundo porque lo libera de la voracidad malvada del prejuicio y de la apatía que lo mantiene adormecido. Pero la poesía también nos da ternura, nos sensibiliza, nos cambia y nos transforma. Y por lo tanto, la poesía es necesaria para poder devolver al mundo su alma
y sobre todo la sensibilidad en el ser humano para erradicar los múltiples problemas sociales que mantienen al mundo en una total deshumanización como la que estamos viviendo en la actualidad. Qué bien, María José, muchísimas gracias a usted por esta entrevista, a nuestra distinguida audiencia. Les comentamos que hemos conversado con María José Cueva, poeta, y que, como ella lo ha manifestado, aún tiene mucho que hablar, que decir, que comentar, que hacer, que producir en torno a este ámbito humanístico tan hermoso como es la poesía. Muy agradecida a usted por esta entrevista, insisto, y a nuestra audiencia que nos ha acompañado en esta ocasión para mantener esta conversación. Muchísimas gracias y mi felicidad más sentida a usted, y que en efecto siga produciendo su poesía. Muy amable. Muchas gracias, doctor Galo. El honor ha sido mío.